Ahora tengo más de 40 años, y todavía me cuesta decidir si aquello fue real o si mi mente encontró una forma cruel de explicarlo. Han pasado décadas desde esa noche, pero cada vez que vuelo sal en el aire o escucho el sonido constante de las olas, algo dentro de mí se tensa. Nunca se lo conté a nadie, ni a mi familia, ni a mis amigos, y mucho menos a la policía. En los años 90 yo era solo un estudiante. Vivía solo en la vieja casa de mis padres, cerca de la costa. Ellos estaban en otra ciudad por trabajo y yo me quedé allí durante meses, convencido de que no pasaría nada. El lugar era tranquilo, demasiado tranquilo. Una de esas zonas donde el mar parece dormir durante el día y respirar con fuerza por la noche. La casa era antigua. Las luces eran amarillas y débiles, y el viento hacía vibrar las ventanas cuando soplaba desde el océano. Por las noches, solía dejar la radio encendida para no sentirme tan solo. No había internet como ahora, ni teléfonos inteligentes. Si algo pasaba, estabas solo con tus pensamientos y con el sonido del mar. Estudiaba durante el día y por la noche salía a caminar por la orilla. No por valentía, sino por costumbre. El sonido de las olas me ayudaba a pensar, a ordenar la cabeza. A veces llevaba una linterna pequeña, otras veces solo dejaba que la luz de la luna guiara mis pasos. Conocía esa playa como la palma de mi mano. Creía que nada podía sorprenderme allí. Recuerdo pensar, más de una vez, que vivir solo tan cerca del mar era una suerte. Que el océano era algo constante, predecible. No sabía entonces que el mar observa, que recuerda. Y que, aquella noche, estaba a punto de mostrarme algo que nunca debí ver. Si hubiera sabido lo que me esperaba, habría cerrado la puerta con llave, habría apagado la radio, y nunca habría salido de esa casa. Aquella noche no planeaba salir. Era tarde, y el viento había cambiado de dirección. Se colaba por las rendijas de la casa y traía consigo un olor más fuerte de lo normal, una mezcla espesa de sal y algo metálico. Dejé la radio encendida a bajo volumen y me senté en la mesa de la cocina, tratando de concentrarme en unos apuntes que no lograba entender. Entonces lo escuché. Al principio pensé que era el viento. Un sonido largo, irregular, casi como un gemido ahogado. No venía de la casa, sino de fuera. Del lado del mar. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, esperando a que se repitiera. Durante unos segundos no hubo nada. Solo las olas rompiendo contra las rocas, como siempre. Luego volvió a sonar. Esta vez fue más claro. No era un animal, o al menos no uno que yo conociera. Tampoco sonaba del todo humano. Era algo intermedio, cargado de dolor, como si alguien intentara gritar sin tener fuerzas para hacerlo. Miré el reloj, pasaban de las 2 de la madrugada. Me acerqué a la ventana que daba a la playa. Desde allí pude ver el reflejo de la luna sobre el agua y algo más. El mar estaba agitado en una zona concreta, cerca de las rocas. No era una tormenta. El resto del océano se movía con normalidad. Solo ese punto parecía revuelto, como si algo luchara por mantenerse a flote. Intenté convencerme de que no era nada. Tal vez un animal herido. Tal vez alguien borracho que había caído al agua. Pero entonces vi el color. Incluso con la poca luz, era imposible no notarlo. Un tono oscuro que se extendía y se diluía con cada ola. La linterna que tenía en la repisa tembló en mi mano cuando la encendí. Bajé los escalones hacia la arena con cuidado, sintiendo cómo la humedad se metía en mis zapatillas. A medida que me acercaba, el sonido se hacía más intenso. Más desesperado. El agua estaba fría y me llegaba hasta los tobillos cuando vi claramente que no era solo sombra. Había sangre mezclándose con la espuma del mar. Mi primer pensamiento fue que alguien necesitaba ayuda. Una mujer, quizá. No pensé en huir. No pensé en el peligro. Solo recuerdo avanzar un paso más, con el corazón golpeándome el pecho, sin saber que estaba a punto de cruzar un límite del que ya no habría vuelta atrás. Me quedé paralizado en la orilla, con el agua fría hasta las rodillas, observando cómo algo se movía entre las olas. No era un animal común, no era un hombre. La forma que emergía del agua tenía un contorno humano, pero había algo extraño en ella. Su cabeza se movía lentamente, y podía ver claramente unos ojos grandes, redondos, llenos de miedo y dolor. No parpadeaba de la manera que nosotros lo hacemos. Su mirada parecía leer cada uno de mis pensamientos, y a la vez, me hacía sentir invisible, pequeño.
Intenté racionalizarlo. Debe ser alguien disfrazado, pensé. Un accidente. Pero su piel parecía húmeda, casi translúcida bajo la luz de la luna, y su cabello flotaba alrededor como algas vivientes. Cada movimiento que hacía no era torpe ni descoordinado, sino extraño, orgánico, imposible de ignorar. Me di cuenta de que estaba doliendo, que estaba luchando contra algo, pero no sabía qué. Su respiración era irregular, apenas audible entre el golpe constante de las olas. Me acerqué un poco más, con miedo, pero con la sensación de que no podía darme la vuelta. Mi cuerpo estaba en conflicto, el instinto me gritaba que corriera, que escapara, pero mi mente insistía en que debía ayudar. Y entonces lo vi. Comprendí lo que estaba pasando antes de que mi cerebro pudiera procesarlo, estaba dando a luz. No era como nada que hubiera leído en los libros. No había ruido de hospitales ni médicos. Solo el mar, la noche, y yo. El miedo se mezcló con una extraña sensación de responsabilidad. No podía dejarla allí sola, indefensa, incluso si eso significaba enfrentar algo que no entendía. Me arrodillé en la arena mojada, temblando, y traté de actuar como si supiera qué hacer. Moví algunas rocas que podían lastimarla, aparté algas que la rodeaban, y la apoyé con cuidado mientras su cuerpo temblaba violentamente con cada contracción. La luna iluminaba su rostro, y nunca olvidaré la expresión. Una mezcla de dolor extremo y concentración absoluta. Cada vez que pensaba que terminaría, otra ola de esfuerzo parecía empezar. Finalmente, con un último empujón, algo pequeño emergió del agua. El bebé era diminuto, casi frágil, envuelto en un resplandor húmedo que desaparecía rápidamente con la espuma de la marea. No hizo ningún sonido al principio. Yo contuve la respiración, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo estaba conectado a aquel momento, que mi existencia dependía de no cometer un error. La criatura que había dado a luz me miró entonces. Sus ojos eran distintos a los de un humano. Tenían profundidad, inteligencia, y algo más, algo que me heló la sangre. Era como si entendiera todo lo que yo pensaba, todo lo que temía. No hablaba, no podía hacerlo, y aún así, de alguna manera, me estaba juzgando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era solo una madre que acababa de dar a luz. Era algo antiguo, primitivo, y poderoso. Algo que nunca había sido visto realmente por ojos humanos. Y, mientras la noche me envolvía y el océano rugía a nuestro alrededor, comprendí que aquel encuentro no sería algo que pudiera olvidar jamás. El frío del agua me calaba los huesos, pero no podía moverme. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que me apartara, que escapara antes de que algo peor ocurriera. Sin embargo, no podía. No podía simplemente dejarla allí sola, vulnerable, luchando contra algo que yo no entendía. Mis manos temblaban, mis dientes castañaban, pero la miré y sentí algo que no había sentido nunca, una mezcla de compasión absoluta y miedo paralizante. Tenía que hacer algo. No sabía qué, pero tenía que intentarlo. Primero, traté de mantener la calma. Respiré hondo y recordé todo lo que mi madre me enseñó sobre ayudar a alguien en apuros. Aunque esto no era una persona normal, aunque esto no era un accidente común, la regla era la misma, mantener la cabeza fría. Me acerqué más, con cuidado, manteniendo la distancia suficiente para no lastimarla ni provocarla, pero lo suficientemente cerca para intervenir. Cada paso que daba hacía que la arena se hundiera bajo mis pies y que las olas rompieran más fuerte, como si el océano mismo se burlara de mi torpeza. La vi luchar con cada contracción, y no podía apartar la mirada. Sus manos se aferraban a las rocas, y su cuerpo se arqueaba con una fuerza que yo nunca había visto en ningún ser humano. Podía oír su respiración irregular, jadeos entrecortados que se mezclaban con el sonido del viento y las olas rompiendo contra la costa. Era aterrador y, al mismo tiempo, fascinante. Sentí un peso insoportable en el pecho, si no hacía nada, podría morir. Y si hacía algo, no sabía qué consecuencias tendría para mí. Decidí acercarme y ayudarla en lo que pudiera. Mis manos eran torpes y temblorosas, pero moví algunas rocas que podrían lastimarla y aparté algas que se enredaban en su cuerpo. La sostuve con cuidado cuando las olas la empujaban hacia las piedras, manteniéndola a flote lo mejor que podía. Cada segundo parecía eterno, y mi mente no dejaba de repetir, no puedes fallar. No puedes fallar. Era un miedo diferente a cualquier otro, no miedo por mi vida, sino miedo a no ser suficiente para salvarla de otro ser.
Y entonces pasó algo que nunca olvidaré. En medio de la tensión, la criatura giró su cabeza hacia mí, y por un instante sentí que me miraba no solo con ojos humanos, sino con una inteligencia y comprensión que me atravesó como un cuchillo. Pude sentir su miedo, su dolor, y también su desconfianza. Era como si supiera que no pertenecía a ese mundo, y que mi intervención era algo que podía alterar el equilibrio de todo lo que existía allí. Sentí un escalofrío profundo recorrer mi espina dorsal, estaba jugando con algo más grande que yo, algo que jamás podría comprender por completo. Llegó el momento más crítico. Con un último esfuerzo, la criatura dio a luz a su pequeño. La nueva vida emergió del agua, resbaladiza y silenciosa, y yo extendí las manos sin saber qué hacer. La bebé se movió ligeramente, y la madre me miró de nuevo, con una mezcla de gratitud y advertencia que me heló la sangre. Fue un momento tan intenso que me sentí abrumado por emociones que no podía procesar: alivio, terror, respeto, y un miedo instintivo que me decía que, aunque hubiera ayudado, ya no estaba a salvo. Nunca había sentido una responsabilidad tan absoluta hacia otro ser. Cada decisión, cada movimiento, podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y mientras la madre y su cría quedaban apenas visibles entre la espuma, comprendí que este encuentro no era solo un accidente. Había cruzado un límite que no debía cruzarse. Y algo me decía, con una claridad que todavía me persigue, que el mar no perdona los errores de los que interfieren en sus secretos. Después de que el pequeño salió del agua, sentí una extraña calma. Creí que lo peor había pasado. La madre permanecía cerca, respirando con dificultad, pero ya no parecía tan desesperada. Yo me incliné hacia ella, temblando, tratando de asegurarme de que el bebé estuviera bien. Pero entonces, ocurrió algo que nunca podría haber anticipado. Sus ojos me miraron directamente. No eran solo ojos llenos de miedo o dolor. Eran ojos que parecían atravesarme, leer mis pensamientos más íntimos y exponerlos ante la noche. Un frío intenso recorrió mi cuerpo y, por primera vez en toda mi vida, sentí que no controlaba mi propio movimiento. Mis piernas se congelaron, mis brazos se quedaron rígidos a mi lado. No podía moverme, no podía respirar con normalidad. Solo podía mirar. Ella se inclinó hacia mí, y algo invisible, algo que no podía explicar, pasó a través de mí. No era un toque físico, pero lo sentí como si la energía misma del océano me atravesara, conectando nuestras mentes por un instante. Cada miedo que había acumulado en años de soledad y juventud se intensificó hasta dolerme en los huesos. Todo mi ser estaba consciente de que había cruzado un límite que nunca debí cruzar. Por un momento, la idea de huir me golpeó con fuerza. Pero estaba paralizado, incapaz de siquiera dar un paso atrás. Sentí que me observaba con juicio, como si pudiera ver cada error que había cometido en mi vida, cada mentira, cada temor, cada decisión equivocada. No era solo un gesto de agradecimiento por ayudarla. Era otra cosa. Algo que no podía comprender y que no quería comprender. Entonces, hizo algo que nunca olvidaré. Su mano, humana en apariencia pero extraña en textura, rozó mi frente. Fue un contacto breve, casi delicado, pero el efecto fue devastador. Una ola de vértigo me golpeó, vi todo a mi alrededor girar. Los sonidos se distorsionaron, el choque de las olas, el viento, el susurro de la arena, todo se convirtió en un murmullo confuso que penetraba en mi mente. Mis rodillas cedieron, y caí de cara a la arena, sin fuerzas para incorporarme. Durante unos segundos, no entendí qué había pasado. Todo estaba borroso. La luz de la luna parecía más intensa, y podía sentir una presión constante en el pecho, un recordatorio silencioso de que no podía apartarme de lo que acababa de suceder. Y mientras miraba hacia el agua, vi cómo ella tomaba a su cría y desaparecía entre las olas, dejando atrás un silencio que era aterrador por completo. No hubo palabras, ni gritos, ni advertencias verbales. Solo la sensación de que, de algún modo, había sido marcada, observada, juzgada. Me quedé allí, inmóvil, temblando, con la arena mojada pegada a mi piel y el corazón golpeándome tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Nunca olvidaré la expresión de sus ojos. Nunca olvidaré la intensidad de ese momento. Comprendí, sin necesidad de que me dijera nada, que no debía hablar de esto jamás. Que nadie debía saberlo. Y, sobre todo, que ese encuentro cambiaría mi vida para siempre, aunque nadie más pudiera verlo ni creerlo. Desde aquella noche,
Cada vez que siento la brisa del mar o escucho el sonido de las olas, un escalofrío recorre mi espalda. Porque sé que ella todavía está allí, en algún lugar del océano, observando. Y sé que aquel que ayuda a lo que no debe ser ayudado, nunca vuelve a ser el mismo. Desperté horas más tarde, todavía arrodillado en la arena fría, con la marea habiendo borrado cada rastro de la criatura y su cría. La luna seguía alta en el cielo, pero algo en el aire había cambiado. El mar ya no rugía con fuerza ni parecía amenazador, estaba sorprendentemente tranquilo, demasiado tranquilo. Era como si hubiera absorbido todo lo que había sucedido y me dejara solo, desnudo y vulnerable, consciente de que nada volvería a ser igual. Mis piernas no me respondían al principio. Me apoyé con las manos en la arena, notando cómo la sal se pegaba a mi piel y se mezclaba con un sudor frío que recorría mi cuerpo. El corazón me latía con fuerza, y cada golpe parecía recordarme lo cerca que había estado de algo mucho más grande que yo, algo que no podía comprender ni controlar. Sentí un miedo profundo, un terror que no tenía forma física, pero que se sentía más real que cualquier ola rompiendo contra la costa. Caminé de regreso a la casa, evitando mirar el mar. La sensación de que algo me observaba no me abandonó ni un segundo. Cada crujido de las tablas de la vieja casa, cada sombra que la luz de la luna proyectaba en las paredes, me hacía sobresaltar. Intenté contarme que todo había sido un sueño, una mezcla de miedo y cansancio, pero la presión en el pecho, la sensación de haber sido marcado, la mirada que nunca olvidaría, todo eso no podía ser un sueño. Pasaron los días y mi rutina no cambió mucho, pero algo dentro de mí sí. Cada vez que caminaba por la playa, mis ojos buscaban entre las olas algo que sabía que nunca podría encontrar completamente. El silencio del océano ya no me tranquilizaba, me recordaba lo que había presenciado. A veces, en tormentas, podía escuchar un susurro extraño, apenas audible, como un llamado de advertencia o un recordatorio de que yo había cruzado un límite que no debía. Nunca hablé de aquello con nadie. Mis padres regresaron de su viaje sin notar nada extraño. Nadie podría haberme creído. La experiencia me aisló de alguna manera, me volvió cauteloso, introspectivo. Incluso ahora, décadas después, siento que el mar guarda un registro de ese encuentro. Y que ella, de alguna manera, todavía sabe dónde estoy, observando, esperando, silenciosa. Lo más aterrador no fue la apariencia de la criatura, ni el momento del parto, ni siquiera la sensación de parálisis que me causó. Lo más aterrador fue comprender que había sido parte de algo que no era para los humanos, algo antiguo, algo que podía observarnos sin que nosotros lo notáramos, y decidir quién merecía vivir y quién no. Que había sido marcado por ello, sin palabras, sin advertencias. Solo un silencio que pesaba más que cualquier grito. Todavía evito la playa cuando puedo. Todavía sueño con el agua tranquila y con esos ojos que me atravesaban hasta los huesos. Y cada vez que escucho el rugido de las olas, sé que, de algún modo, ella sigue allí, recordándome lo que hice, y lo que nunca debía hacer. Porque ayudarla me salvó la vida, sí, pero también me condenó a no ser nunca el mismo. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Caminé por la playa los días siguientes, pero el océano me parecía extraño, como si hubiera cambiado mientras yo dormía. La arena parecía guardar el recuerdo de lo que había pasado, y cada vez que mis pies la tocaban, un escalofrío me recorría. Durante semanas, sentí el efecto de lo que ella había hecho sobre mí. Mis manos temblaban sin razón aparente. Mis oídos zumbaban cuando el viento soplaba desde el mar. Por la noche, los sueños eran los peores, veía la espuma del océano levantarse sola, y esos ojos inmensos, penetrantes, observándome desde la oscuridad. Intenté contárselo a alguien, pero la idea misma parecía absurda. ¿Cómo explicas que ayudaste a una criatura que no era humana a dar a luz y que luego te marcó con algo que no puedes describir? Nadie habría creído la historia. Y, quizás, eso fue lo que me salvó. El silencio se convirtió en protección, aunque también en una carga que llevaba cada día. Me aislé, voluntariamente. Evité el mar, evité los lugares que me recordaban la playa, incluso el sonido de las olas en la radio me hacía estremecer. Mi vida continuó, sí, pero siempre con una sensación persistente de ser observado, de que algo del océano me seguía, invisible y constante. Cada tormenta, cada noche oscura, traía esa sensación de juicio silencioso, de que yo no podía escapar de lo que había presenciado. Con el tiempo, aprendí a vivir con ello, pero la experiencia nunca desapareció. El mar sigue allí, inmenso y misterioso, y sé que ella también sigue.
Cada vez que la brisa trae el olor a sal, siento que no estoy solo. Que, de alguna manera, sigo siendo parte de aquello que jamás debí presenciar. Lo más aterrador no es lo que vi, sino lo que comprendí, que hay cosas en el océano que no pertenecen a nuestro mundo. Que ayudarla significó cruzar un límite invisible, y que ese límite no se olvida ni se perdona. Que mi vida fue salvada, sí, pero a cambio de algo que no puedo explicar, algo que todavía me sigue. Y hay momentos, cuando la luna brilla sobre el agua y todo está en silencio, en que siento un escalofrío profundo y sé, sin lugar a dudas, que ella está allí, mirando. Observando. Esperando. Porque aunque haya pasado más de 20 años, no puedo sacudirme la certeza de que aquel encuentro no terminó. Que, de algún modo, aún no ha terminado. Ayudarla me salvó, pero también me condenó. Y alguna noche, cuando las olas rompan más fuerte de lo normal, sé que volverá a buscarme. Décadas han pasado desde aquella noche, pero los efectos siguen conmigo. Cada vez que escucho el rugido del océano o la brisa salada golpeando mi rostro, siento que algo me observa. No es paranoia, es un conocimiento silencioso, una certeza que no se puede explicar. La experiencia me cambió para siempre. Evito la playa cuando puedo. Evito lugares que me recuerdan la costa. Mi cuerpo todavía reacciona al agua salada, me mareo, siento presión en el pecho, el corazón late con fuerza sin motivo. ¿Y los sueños son los peores? Cada noche, aunque mi mente trate de olvidarlo, la veo a ella, con esos ojos enormes y profundos, flotando entre la espuma, como si esperara algo. No soy el mismo hombre que era cuando ayudé a la criatura. Incluso mis relaciones personales se vieron afectadas, hay un miedo silencioso en mí que no puedo compartir, una sensación de que hay secretos demasiado grandes para contarlos. La experiencia me enseñó que ciertos encuentros no solo cambian tu vida, sino que te marcan de maneras invisibles, permanentes. Y hay momentos en los que siento un contacto sutil, un recordatorio de que no estoy solo, incluso cuando estoy en mi casa, lejos de la costa. Algo sigue ahí. Algo que recuerda, algo que observa. Lo más aterrador no fue el parto, ni la parálisis, ni la sensación de haber sido marcado. Lo más aterrador es que, después de todos estos años, sé que ella sigue allí. Siguiendo mi vida a distancia, esperando, vigilando, recordándome que aquel encuentro no fue un accidente. Que cruzar ese límite tuvo consecuencias que aún no comprendo por completo. Cada tormenta trae consigo recuerdos que me cortan la respiración. Cada ola que golpea la playa me recuerda que hay secretos en el océano que los humanos no estamos destinados a conocer. Y cada vez que cierro los ojos, siento su mirada, intensa y silenciosa, evaluando cada movimiento que hago, cada decisión que tomo. Ayudarla me salvó la vida, sí. Pero también me condenó. Y sé, con la misma claridad que sentí aquella noche, que una noche, cuando las olas se levanten más fuertes de lo normal, volverá a buscarme. He ayudado a algo que no pertenece a este mundo. Y aunque pasen 20, 30 o 50 años, ella aún recuerda. Y yo, todavía la escucho en el murmullo del mar. Pensé que había aprendido a vivir con ello. Que el tiempo, la distancia y la rutina diaria podían amortiguar el peso de aquella noche. Pero no es así. A veces, incluso en la ciudad, cuando el viento trae un olor a sal que no debería estar ahí, siento que no estoy solo. Hace unas semanas, mientras caminaba por un parque cerca del río, escuché un sonido que me heló la sangre, un murmullo líquido, casi imperceptible, como olas rompiendo suavemente, pero demasiado organizado, demasiado inteligente para ser solo agua. Me detuve, y por un instante juraría que unos ojos enormes me miraban desde el reflejo del agua. Parpadeé, y desapareció. Pero la sensación permaneció, alguien me había estado observando. Durante años he intentado racionalizarlo, estrés, paranoia, recuerdos reprimidos. Pero mi cuerpo y mi mente saben la verdad. Ella nunca olvidó. Ella recuerda. Cada paso que doy cerca del agua es seguido por su atención silenciosa. Y cada tormenta, cada marea alta, me recuerda que no estoy a salvo, incluso lejos del océano. A veces me pregunto qué pasaría si alguien más descubriera su secreto. Si alguien más se acercara demasiado al mar en una noche equivocada. Pero entonces pienso en mí, en lo que vi, y en lo que sentí cuando me tocó, y entiendo que hay límites que los humanos nunca debemos cruzar. Y lo peor de todo, sé que esto no terminó. No puedo explicarlo con palabras. Pero cuando cierro los ojos, incluso durante el día,
Oigo el murmullo de su cría en el agua y siento el eco de su mirada en mi mente. Un recordatorio silencioso de que aquel encuentro no fue solo un evento aislado, sino un vínculo que no puedo romper. Ayudarla me salvó, sí, pero también me condenó. Y aunque pasen años, décadas, siglos incluso, sé que el mar nunca olvida. Y ella tampoco.